Bienvenidos a Declarando su Gloria. Hoy continuamos con las marcas de la masculinidad que encontramos en las Escrituras y hemos estado estudiando en los últimos 2 días algunas de ellas y quería mencionarles que a veces pensamos en que las marcas están relacionadas al liderazgo, están relacionadas a la protección, y sí, vamos a ver algunas de ellas más adelante. Sin embargo, hay que entender que hay unas bases, hay unos fundamentos muy importantes en el entendimiento de qué es la masculinidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos simplemente a aquellas marcas que son más notorias, por ejemplo, la guía, la protección de su familia, de su esposa, y así deben ser. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que el mismo hombre también necesita cosas, y necesita una de ellas que es muy importante, es el entendimiento de que es creado y que necesita un salvador. Él mismo necesita un protector, a pesar de que él también lo es. Debe admitir su impotencia, que deben admitir que es importante reconocer que él mismo necesita alguien que le proteja, alguien que le salve, y eso es humildad, porque sabemos que Juan nos lo enseña. Juan en el capítulo 3, versículo 16 nos dice esto, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así debe ser. Y Tito también nos habla del mismo tema. Tito en 3, versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y así debe ser, un entendimiento de la salvación, un entendimiento de que debemos ser salvos, debemos ser rescatados, debemos reconocer que hay un Salvador, y esta es una marca de la masculinidad. Y otra de ellas es que el hombre no es autosuficiente. Él no es autosuficiente, sino el hombre es un necesitado de Dios y de otros. Leamos algunos textos que nos ayudan a entender esto. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así es, debemos permanecer en él. Necesitamos de nuestro gran Dios. Y Gálatas 5:14 también nos habla de esto. Dice: porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces también está relacionado con el amor. Y en Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es decir, que el hombre necesita de Dios, necesita constantemente de Dios para todas sus actividades, necesita de otras personas. Por eso es que es importante el amar a las demás personas, y debe entender estas cosas, debe entender que es un hombre caído, que su naturaleza es una naturaleza caída, que necesita de Dios y que necesita de la salvación. El hombre necesita dirección, necesita la sabiduría de Dios, y a menos que el hombre sea fiel voluntariamente y amorosamente a la iglesia, que es la esposa de Cristo, no puede ser fiel a Dios. Ese es el instrumento que nos ha dejado Dios en nuestra iglesia, en la iglesia en general. ¿Por qué nos ha dejado ese instrumento? Para que
nosotros seamos edificados por medio de ella. Entonces el hombre necesita de la iglesia. No puede decir, no, es que yo no necesito participar los domingos de la iglesia o de los estudios, yo ya lo conozco. No, no. El hombre necesita de Dios, necesita de la iglesia y necesita reconocer que debe ser salvo. Con esto quiero que mediten en estas dos características y nos vemos el lunes si Dios nos lo permite.